Agabo Penheimer, podemos ya empezar. Bebakashá. Buenas noches a todos. Una circunstancia sin duda muy rara como vamos a hacer este Hesped, lo cual no quita, sino quizás al contrario, quizás suma a la importancia del momento que ahora estamos nosotros recordando. Una persona que fue central para la existencia de nuestro Yishuv acá en Argentina de muchas distintas maneras. Y espero que con las palabras que diga realmente dé honor a la dignidad, al rol central que ejerció dentro de nuestra comunidad el doctor Rafael Kugielski, a quien conozco desde chiquito. Sin duda que sentado en el consultorio, lo cual no sería quizás tan crítico a lo que voy a hablar, sino porque mi papá me llevaba y escuchaba las conversaciones entre ellos muchas veces. Quizás no sabía de qué se trataba. No sabía, sin duda, no tenía por qué saber, yo era un niño. Pero sí la actitud que había hacia los problemas del issue, los problemas de Amistro, los problemas de la diversidad de problemas que tiene un issue, una comunidad, y la entrega desinteresada, abnegada. Lo importante de quedar centrado en situaciones en las cuales hay que decidir mejor así o mejor asá, donde las decisiones no son fáciles. Ese tono de voz de importancia que sentía que había en la conversación entre ellos. Entre un Rav y un Balabait. Un Rav que cumple el rol de Rav y un Balabait que cumple correctamente el rol de ser Balabait, que carga sobre sus hombros, teniendo o ejerciendo al mismo tiempo su profesión, como se supone que la mayoría de los Balabatim hacen, pero sabiendo que tiene que estar a la par y debe liderar, más que liderar, tiene que representar al Yishuv, especialmente a los que están interesados en cumplir la Torá, en medio muchas veces de otros grupos de judíos y también de no judíos muchas veces, tratando de mantener la dignidad, representar correctamente lo que los judíos deben vivir. Y esto fue polifacético. Creo que más importante que hablar del doctor Kuis es hablar de lo que significa los Shtadlanim, que a través de todas las épocas, en situaciones muy adversas, seguramente cambiando de una vez a otra, pero situaciones adversas en sí, representar y mantener la dignidad, la altura de lo que significa ser Shomer Torah o Mitzvot. Primero quiero decir, por un lado, porque nosotros somos de Belgrano, el doctor estaba en el 11, estaba en la mayoría, se cocinaba la mayoría de las cosas del Yishuv. En particular, una escuela que se llama Ejala Torah, que Baruch Hashem está hasta el día de hoy, enseña a muchos alumnos. En su momento la escuela pasó por una situación más que crítica. Estaba por venderse, estaba por cerrarse. No se podía sostener económicamente. Estaba por perderse comenzado en su momento por el señor Isser Mazel. Estaba pobre, estaba en sus últimas, estaba más moribunda. Y él fue y tomó sobre sus hombros la responsabilidad de pagar las deudas,
de negociar todo como para que la escuela pueda existir. A veces uno mira una situación tal y es de un momento. En ese momento lo hizo, obviamente que era importante que se haga, pero no solo era importante para ese momento, fue importante para toda la historia después, porque cualquier esfuerzo que se hizo en algún momento de la historia se sostiene después también, después sigue sucediendo. O sea, en un momento y se sostuvo, y si Baruch Hashem hoy día a día sigue funcionando esta escuela, en Baruch Hashem porque en su momento hubo alguien que se ocupó de que esa escuela no se pierda. Y por eso, año tras año, todos los alumnos, todos debemos lo que en su momento, los que estudiamos en ese lugar, en algún momento les debemos una cuota de gratitud para toda nuestra vida, para todos los que estudiaron, los que estudian, los que sigan estudiando. Todos debemos que alguien en su momento, alguien que es el doctor Kuyalski, se ocupó de que esa escuela siga existiendo, y no solo como escuela, ocuparse que niños que llegan de muy lejos, ocuparse de que ellos puedan estar, que puedan llegar, que había chicos que no podían pagar una escuela, no podían llegar a la escuela, las familias no podían ni siquiera el viático para llegar a la escuela, ocuparse de que esos niños son chicos judíos que puedan estar. Esta es la visión de un Balabait que sabe que es responsable ante el Todopoderoso por Am Yisrael. Quizás cada uno dice, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? Pero están los Balabatim que lo toman y que lo hacen. En todos los lugares y en todas las épocas. Existieron aquellos que lo hicieron, y acá, en Argentina, yo me acuerdo, yo era niño en los años 60, los años 50, 60, 70, ya estaba en la isla, pero lo vi suceder. Vi a aquellas personas que lo tomaron y que lo hicieron, que hicieron que haya. Cuando yo volví a la yeshiva, en el año 78, yo estaba trabajando en la escuela en Yosef Capítulo, fui a las reuniones de Badajino. Era una escuela pequeñita, apenas no tenía mucho más, con jardín infante no tenía mucho más que 110, 120 alumnos, toda la escuela. Iba a las reuniones porque, bueno, una escuela judía iba al Badajino. Me acuerdo que me respetaban, la verdad que tengo que reconocer el respeto, pero me respetaban los últimos de los mohicanos. Como que todavía queda alguno que le interesan estas cosas. Bien, todo, pero bueno, un Nevach, un Nevach, uno que viene ahí representando una escuelita. Cuando se hacían los torneos, se llaman Ben Gurion, todas micros grandes, y uno realmente quedaba impresionado. ¿Dónde estamos nosotros, tan pequeñitos, frente a toda una cosa tan grande? ¿Cuánto? Pero había una cosa, y eso creo que es la fuerza que hoy estamos recordando, que puso el doctor y en el ambiente en el cual tenía que luchar por lo que son las enseñanzas auténticas de la Torah que él sabía que estaba representando, aún si numéricamente fuéramos débiles y pocos, que iba con la verdad de la Torah. Lamentablemente, tantas veces en la historia de Am Israel surgieron ideas, propuestas de Yudim, que los queremos como Yudim porque son nuestros hermanos, pero no eran ideas de Torah. Y ahí estar, y hablar, y explicar con dignidad que al final lo que realmente terminó sucediendo. Tantas escuelas enormes que tenemos que estar llorando hoy porque no están. ¿Dónde están aquellos que fueron a todas estas escuelas? ¿Dónde están sus hijos y nietos? ¿Por qué no siguieron? Tendría que estar creciendo en forma exponencial. Y sin embargo, no era auténtico, no era Torah y por lo tanto no sigue existiendo. Y uno desde ese punto de aparente debilidad, aparente porque en los números parecía débil, pero con la fortaleza y la certeza de que estaba defendiendo lo que era el auténtico Yiddishkeit.
aquel que va a dar frutos y va a dar continuidad. No que es auténtico porque dé continuidad, es auténtico porque es el punto de la Torah. Sabía que tenía sobre sus espaldas y detrás suyo generaciones y generaciones de Mesirut Nefesh. Y cuando no es popular, cuando pareciera que esto es algo antiguo, algo que ya es obsoleto, y lo otro parece florecer con tanta fuerza, los que vinieron del Altenheim, que hablaban yiddish, que sabían, pero tenían la cultura de los iluministas, de lo que había sido en Rusia, y pobres no sabían, pensaban que eso era el futuro, pensaban que así iba a seguir, y explicarles, y tratar de hacerles entender, al final somos todos judíos, Am Yisrael depende de todos nosotros, y tratar de explicar cuando uno va contra la aparente corriente, explicar y defender lo que realmente va a ser el futuro. Esa fue la figura y la fuerza, el Mesirut Nefesh que tiene y el Kiddush Hashem. Porque cada vez que hablaba, con quien siempre era con altura. Si bien sabía, todos sabemos, pero en aquel momento había que saberlo, si bien sabía que lo que tenía enfrente, hermanos judíos, pero lamentablemente enseñados con ideas izquierdistas, ideas que no iban a prosperar, que no iban a dar futuro a las escuelas. Explicar con altura, con dignidad, lo que es la Torah, no solo para los hijos de aquellos que por todos los Kinder, todos los chicos judíos, todo el futuro de Am Yisrael depende de todos nosotros. Y después vino la gran hazaña, para mí, la gran hazaña que hizo cambiar el Yiddishkeit acá en los años 80, más que todo 80, 90, cuando se trabajó tan duro para los que estaban al borde de perderse, especialmente los chicos del interior, que se puedan salvar a esas familias. Cada año que pasa, se van alejando más y vamos perdiendo más Neshamot, más almas de Am Yisrael. Hoy día también. Y sabemos que la pelea es dura. No es una pelea contra alguien, es una pelea contra el olvido. Gente que no tiene casi acceso. Y es cuando empezó la organización de Torah Mesorá, lo que vino el Lishinsky o doctor Lishinsky en aquella época, y comenzaron, ahora, no sé lo que la gente de capital, o sea, gente de capital tiene idea de lo que significa el interior. Bueno, estamos hablando ni siquiera ciudades grandes como Rosario, Córdoba, sino pueblitos chiquitos, colonias, donde quedaba una familia, 2 familias, 5 familias, y si ellos tenían hijos, y si eran judíos, y cómo hacer que quieran venir a capital a estudiar, que puedan venir a capital, ir pueblo en pueblo. Me acuerdo cuando me contó por muchos años Rubén, el esfuerzo que hacía para llegar a cada lado, y llegar, y hablar, y dar a conocer, y después cumplir con cada uno. Hoy en día, no sé decir el número, porque no sé para qué número, pero yo sé que son muchísimas familias que en su momento fueron los niños que llegaron de ahí, que los trajo del interior, y acá se les dio una educación adecuada, en todo sentido, tanto lo que es lo principal, la parte de la Torah, y también lo demás, la educación general, y dignidad, y autoestima judía, orgullo judío, para que estén dispuestos a después, lo que ellos habían conocido, estos chicos que viven, lo que yo conocía hasta ese momento era nada, ¿qué puede ver un chico, un argentino? Ya sabe de fútbol, sabe, ahí se acabó su vida. No tiene rumbo, no tiene objetivo. Y creó este espacio que fue impresionante, con madrijim, con morim, con excursiones, con todo lo que hace falta para los niños, para que no les falte, que se sientan bien. Imagínense que es un medio totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado antes, y hacer que esto exista y que se mantenga y que prospere y todas las cosas. Bueno, niños adolescentes son niños adolescentes. Hoy en día, ¿cuántas familias? ¿Cómo puede uno calcular
creo que no están. Y esto recién pasó de entonces, no sé, esto fue en los años, comienzo de los años 80, ya de entonces pasaron de acá, no sé, 35 a 40 años, y lo que vaya creciendo año a año, lo que vaya cada vez, todos esos hijos, nietos, bisnietos de aquellos que empezaron, gracias a que alguien tomó sobre sus hombros la responsabilidad que la tenemos todos, no es de una persona. No fue el mexicano de uno querer hacer eso. La responsabilidad de todos, el amor por nuestros hermanos, sean observantes o no, somos todos un pueblo que lamentablemente por las circunstancias quedaron en colonias, que se fueron yendo algunos que otros, fueron quedando quizás en esas colonias menos y menos, y ya se hace más difícil sostener cualquier actividad con contenido cuando son tan poca gente, y estaban destinados a ya perderse de Am Israel. Cada uno y uno de los que trajeron del interior y se ocuparon de ellos para que esto sea. ¿Cómo puede uno calcular el mérito, el zehut que tiene en cada una de estas familias? Creo que todo, uno puede estar hablando años, son años y años de trabajo, quitándose, viajando, buscando los fondos para que esto pueda ser, para que haya un edificio que los pueda albergar y que esté en condiciones, que esté lindo, que esté vistoso, como para sentirse que, bueno, ¿a dónde vas a llevar a mi hijo? Mostrarle dónde va a estar, cómo se trabaja para que esté bien. O sea, también por esto tiene que entrar por los ojos, es un lugar digno donde se los recibe. Y digo esto en recuerdo, por mérito, que hoy estamos reunidos para recordar al doctor, pero también para sentir que no caducó la obligación. La reunión del Hesped no es tanto para hablar de alguien que fue, sino el modelo, el ejemplo que nos deja a todos nosotros. La responsabilidad que tenemos, que somos un pueblo, que nosotros somos afortunados, primeramente de ser Yehudim, no solo eso, sino que tuvimos la suerte que papás y abuelos nos educaron para estar acá, para pertenecer, tener ese sentimiento, ese orgullo de ser, del privilegio, de ser que nos enseñaron de chiquitos cumplir Torah mitzvot. Pero aquel judío que no le enseñaron, no es menos judío que yo, es igual de judío. Y tiene las mismas obligaciones. Es un hijo de Hashem. Es un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, como soy yo. Estas mismas solo que, bueno, lamentablemente no tuvo la suerte de ser educado desde chico. Lo cual no me exime a mí como hermano de él. Si Hashem quiere mis mitzvot, quiere sus mitzvot igual que las mías. Y bueno, pues, es democracia, no puedes obligar a nadie. Obvio que no puedes obligar a nadie. Ahora, nos vamos con la obligación, pero si nosotros pudiéramos irradiar esa alegría que tenemos de pertenecer, ser Am Israel en un mundo materialista, donde todo es al revés de lo que nos enseñaron, porque estamos tan infectados por el materialismo, por el occidentalismo, que va en contra de lo que enseña la Torah. Y es tan difícil, porque todo lo que nos martillan en las noticias, en la radio, todo va en contra de las enseñanzas que recibimos. Y ahora de repente uno se encuentra y dice, no, olvídate, no te molestes con él, ¿para qué? No, es contrera, no sé, todas las cosas que pueden decir. Pero es tan judío como yo. Y ese sentimiento de amor y responsabilidad, si lo tuviéramos, ¿cuánto podríamos hacer? Torah Mesurá fue algo que se hizo en un momento, pero porque hubo quien lo haga, podía haber no existido, no sé lo que hubiese pasado. La historia es la que pasó, no la que no pasó. Pero hoy 2020, en esta situación, Baruch Hashem, hay quienes se ocupan, no voy a decir que no, está bien, pero se ocupan porque ya alguien comenzó a ocuparse antes, y por lo tanto tratamos de construir sobre los remanentes, Sherit Israel, sobre el resto de Israel que están en todos lados, si pudiéramos llegar a ellos, si pudiéramos copiar este ejemplo de responsabilidad. Un balabait que se tomó sobre sus hombros lo que son las necesidades de Am Israel, donde estén los judíos, estén observando, tienen sus necesidades y hay que acompañarlos, apoyarlos para que lo puedan seguir haciendo dentro de las dificultades. Y los que no están cumpliendo, bueno,
tanto más es nuestra. Si no nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? Esto es creo que si nos reunimos hoy, no es solamente para hablar y recordar a la persona, lo cual obviamente es un gran mérito, este es el de hacer respeto, sino de aprender de su modelo, de lo que él hizo a favor de Am Israel, con dignidad, como dijimos antes, con Kiddush Hashem, con que se hable correctamente, se respete a las personas. El que hoy no está observando, sin duda, ni lo podemos ver, pues son son como niños quienes nunca aprendieron, nadie les mostró el ejemplo. Ya sus papás, ya sus abuelos, ya se los había confundido. En el Altenheim, en Rusia, se había confundido. Pobres vivieron bajo comunismo y bajo los zares y todo. Tanto se nos perdieron, tanto se nos perdió. Y bueno, llegaron a estas orillas porque había que sobrevivir de alguna manera. No había para comer, había pogroms, vinieron acá. Pero era tan difícil, el mundo nuevo, nuevas oportunidades, acá, Estados Unidos, donde fueron, y tanto se metió en la cabeza como que ya está, que ahora este es el nuevo Yiddishkeit que hay. Y por eso se nos fueron perdiendo tantos Yehudim que hoy sabemos que están alejados. Pero el hecho de que están alejados no quiere decir que nos eximen, que no siguen siendo judíos y que es nuestra obligación. Y creo que eso, de tantas cosas que hizo el doctor para el Yishuv en general, la comunidad en particular, para la escuela de la Torah, pero estas cosas de entender que tiene una yeshiva, que tiene un seminario de chicas, que todas las cosas que nos legó a nosotros, que hoy se construye sobre esas bases. Los años 60 fueron años difíciles, había que poner las bases de lo que vendría. Cualquier edificio que uno ve alrededor, las bases, los cimientos están bajo la tierra. Después puede haber más pisos. Pero si no hubiese habido aquellos que inicialmente sentaron las bases, no hay sobre qué construir. A eso me refiero, que digo, en los años 50, 60 fueron años muy difíciles. Pero en ese momento, la gente que tuvo Mesirut Nefesh puso los cimientos para todo lo que terminó construyéndose después. Agradezco que me dieron la oportunidad, aunque sea de decir unas palabras. Estoy seguro que me quedé corto, pero no soy el único que va a hablar hoy. Me quedé corto de hacer honor a años y años de tarea abnegada, desinteresada, totalmente entregado para Am Israel. Y obviamente a su familia, que Baruch Hashem, que hijos y nietos todos siguen el camino de la Torah, algunos en el país, en otros países, pero todos siguen el camino directo de la Torah. Bien, ¿por qué? Por el ejemplo, por medio de lo que dio su esposa, Lea Shalom, y lo que dio él en su casa, que Baruch Hashem, que sin duda tiene najes en el Shamayim, en el cielo, de lo que es su familia. Que sea, y dije Baruch, Tei Nafshe Tzuru B'Tzur HaChaim. יישר כוח הרב אופנהיימר, תודה רבה. אנחנו vamos a esperar un segundo que se sume el Rav Amra. Un segundo. Como está llena la sala, no hay lugar para... Vamos a esperar un minuto. Hola. A ver, הרב עמרה כבר נמצא איתנו? כן, אתם שומעים? כן, שומעים אותך. בבקשה, הרב עמרה. Moray Rabotay. El Baj en Simán Tafresh Pei nos enseña que Moshe Rabbenu
fue quien impuso que se lea la Torá 3 veces por semana. Y Ezra Sofer, muchos años después, fue quien determinó de qué manera se dividan las perashiot. En Perashat Bamidbar, esta perashá termina enseñándonos el servicio que realizaban Bene Kehat. Es decir, entre los Levim había 3 mishpajot, 3 familias, Gereshom, Kehat y Merari, y al final de Perashat Bamidbar se habla sobre el servicio que prestaban Bene. Comienza indicándonos el servicio que prestaban Bene Gereshom y Bene Merari. Esta división que realizó Ezra Sofer no era arbitraria. Motivo. Y la pregunta que es conocida y nosotros nos realizamos es, ¿por qué la Torá? ¿Por qué Ezra Sofer dividió y culminó Perashat Bamidbar contándonos el servicio que prestaban los Kehatim? Y recién en Perashat Naso se habla sobre el servicio que hacían Bene Gereshom y Bene Merari. Tendría que haber colocado el servicio que realizaban las 3 familias de Bene Leví en Perashat Bamidbar, o los trabajos que realizaban estas 3 familias en Perashat Naso. Hubo acá un motivo por el cual se decidió que el servicio que realizaban Bene Kehat ameritaba que esté separado de la abodá que realizaban las otras 2 familias. ¿Qué importancia tenía el servicio que prestaban Bene Kehat para que éste sea colocado individualmente al final de Perashat Bamidbar? Hay sobre esta unas cuantas contestaciones. Nosotros vamos a decir la contestación que dice el Rab Mordejai HaKohen, que fue uno de los grandes alumnos que tuvo el Arizal. Y para esto necesitamos primero analizar, enumerar cuál era el servicio que prestaba Bene Kehat, qué importancia tenía para que tenga que ser colocado separado de los servicios de las otras familias. Bene Kehat tenían el trabajo que tenían Bene Kehat era transportar el Arón. El Arón, por así llamarlo, era un armario, y este armario tenía en su interior las tablas de la ley primeras que estaban en pedazos y las segundas tablas de la ley. Y estaba construido de una manera muy particular, que eran 2 chapas de oro y una chapa de madera en la mitad. Este Aarón tenía que ser transportado Bakatef Isau, es decir, era cargado sobre las espaldas de los Leviim, a diferencia de lo que tenían que transportar Bene Gereshom y Bene Merari, que ellos estaban realizando un servicio en el cual ellos utilizaban unas agalot, usaban unos carros, Bene Gereshom y Bene Merari. Pero Bene Kehat, ellos los llevaban Bakatef en sus espaldas. No solamente transportaban el Aarón, sino que también transportaban los querubim, que eran los 2 ángeles, que el material con los cuales se había confeccionado a estos ángeles era de oro macizo. Y pesaba todo esto que ellos tenían que transportar 8.000 kilos aproximadamente, 8 toneladas. La otra diferencia que tiene Bene Kehat con las demás familias era que ellos eran voluntarios. Es decir, la Torá dice, Kol Abba, todo el que venía, todo Bene Kehat, vino a participar de esta mitzvah, y esto era totalmente voluntario. La Gemara dice que esos ratzu, ellos corrieron para cumplir con esta mitzvah, aunque podrían
podían no haberlo hecho. Y es verdad, dice el Rav Mordejai Cohen, que nadie va a suponer que ellos podrían transportar todo este peso con sus manos, porque eran solamente 4 los Levíim. Puede ser que estas familias, estas personas pertenecientes a la familia de Kehat iban a turno, se iban intercambiando para realizar esto, pero 4 personas no pueden levantar solos 8.000 kilos. Quiere decir que estos sabían que era un milagro, pero Bene Kehat no sabían que iba a ser un milagro. Ellos pensaban que ellos iban a tener que transportarlo. Es verdad, Aarón no sé, Tatsmo, el Aarón se transportaba solo, pero ellos pensaban que ellos iban a tener que transportarlo. Quiere decir que, aún sabiendo que esto era tan pesado, no les impidió presentarse y tratar de transportar el Aarón. Esto es muy meritorio, pero es más meritorio también cuando sabemos que el Aarón allá mejaleotam, es decir, el Aarón los consumía, es decir, por cuanto que el Aarón estaba en el Kodesh HaKodashim y los Kohanim lo extraían de ese lugar tan santo y se lo entregaban a los Bene Kehat, esto hacía falta ser personas de mucho nivel. Y ellos estaban dispuestos a correr el peligro que esto significaba transportarlo, contar de servir al Todopoderoso y cumplir con su obligación de transportar el Aarón, aunque, como dijimos ya, eran voluntarios. Es decir, esto era muy meritorio, por cuanto que todos se entregaron a esta acción, sabían del peligro al cual se estaban enfrentando, y sin embargo ellos lo realizaron. Esta es la contestación por la cual el servicio que prestaban Bene Kehat está separado del servicio que realizaban los demás, para que sepamos la importancia de la acción voluntaria, para que sepamos la importancia de la persona que está dispuesto a dar cuerpo y alma para poder cumplir y mantener y transportar y dirigir y mantener la Torá. Hay otra cosa más que nosotros aprendemos de esta acción que realizaban Bene Kehat, y es la importancia del maasé. Las personas no pueden solamente pensar, el judío no solamente piensa en hacer el bien, sino tiene que realizarlo, tiene que prestarse, cada uno con su capacidad, cada uno con su fuerza, con lo que él puede dar para el judío. Una intención. El Saba Miquelem nos indica que cada mitzvah, cada precepto que la persona cumple, tiene 2 partes. Tiene la intención, la kavaná, y tiene la acción. La acción puede ser una acción seca, un masé frío. Y el pensamiento puede ser un pensamiento con mucho anhelo, con mucho... Y perdónenme que utilice este término, pero es el término que utiliza el Saba Miquelem. ¿Qué es más importante, el pensamiento o la acción? Por supuesto que la acción. Y trae un ejemplo Saba Miquelem. Él dice, ¿qué ocurre con una persona que, por ejemplo, él se pone el tefilín? Y sabemos que el tefilín tiene 2 componentes. Tiene una acción, que es colocarse el tefilín, y tiene también un pensamiento, es decir, tiene una finalidad, que es conectarse con el Todopoderoso. ¿Qué ocurre con una persona que él solamente quiere conectarse con el Todopoderoso? Entonces piensa en lo que Dios quiere y trata de disuadir a su corazón y de vaciar sus pensamientos, pero no se pone el tefilín. Bueno, esta persona está amonestado enérgicamente por el Talmud, diciendo que no ha realizado nada y no tiene lugar en el mundo venidero por haber pensado.
¿Y qué ocurre al revés? Pregunta el Saba Miquelem, con una persona que realiza la acción, pero él no tuvo pensamiento, no tuvo sentimiento. Esa persona que se puso el tefilín sin haber pensado en nada, cumple con el precepto de haberse puesto el tefilín. Y recuerdo que había 2 abrejim de Mea Sharim que fueron a un gran pensador judío y le dijeron que ellos todos los días hacen tefilá, rezan, que es Abodá Shebalev, es un servicio que se hace con el corazón. Sin embargo, se ha convertido en una rutina y ellos no ponen ninguna intención. Y entonces ellos se sienten como frustrados y piensan que no están cumpliendo con la mitzvah de hacer tefilá. Es decir, no están cumpliendo con el servicio de rezar al Todopoderoso. Y el pensador les dijo a ellos, la tefilá viene a reemplazar a los korbanot, viene a reemplazar a los sacrificios. Y aún aquella persona que hace el corbán, el cohen que hace el corbán y no piensa en nada, cumple con su función. Quiere decir que la acción propiamente dicha que la persona realiza ya es la mitzvah. Lo demás, por supuesto, que le va a dar un mucho mayor nivel a lo que él hace. Pero lo importante es cumplir con la mitzvah. Bien. Y eso es lo que dice el Sefer HaChinuch, Aharé Amaasim Nimshachim Alevavot. Detrás de los Maasim, detrás de las acciones, se arrastran los corazones. El corazón puede estar cerrado, pero cuando uno repite una y otra vez la acción, se abre su corazón. Se traza un conducto, un camino que abre aquel corazón que está cerrado y su cumplimiento comienza a fluir y a cambiar y a mejorar. Fíjense ustedes, nosotros estamos hoy recordando al doctor Rafael Kujelski, dijo Noel Ibrahá, que él continuó con la labor de don Isidro Macel, la difícil labor, la herencia que se recibió de una escuela que se encontraba tan mal económicamente. El doctor Kujelski, toda la familia Kujelski, se brindó para esta acción. Porque no podemos hablar del doctor o del doctor, como nosotros lo llamamos, sin hablar de la señora Susana. Porque ella estaba todos los días en la escuela, fijándose en cada detalle que se necesitaba en ese establecimiento, con toda la acción y con todo el corazón, ellos dos. Y yo estudié en Grodne, en mi juventud, y observé, cerca de Grodne estaba la Yeshiva Teretzvi, y vi a la Rabbanit Altman, la Rabbanit Altman, que ella estaba en la cocina de la Yeshiva, procurando y ocupándose de cada elemento que necesitaba la Yeshiva, y cuidando las instalaciones como si fueran de ella. Y después de mucho tiempo me enteré que ella era hermana del doctor. Entonces ahí se me cerró la perashá y entendí por qué había encontrado en 2 personas que me parecían que no tenían nada que ver, tanta coincidencia. Porque ellos contagiaban a su alrededor, no solamente a su familia. Ejala Torá era un lugar a donde había un contagio, donde todas las personas sentían que ese establecimiento era propio y por eso trataban por todos los medios de tirar todo del carro para un mismo lado, para llevar adelante esa institución. Él continuó con la labor que dijimos de don Isidro Macel y se convirtió en el más grande dirigente de la ortodoxia de Latinoamérica. Esto es poco conocido porque él era un hombre de pocas palabras. Muy pocas veces a lo mejor se lo escuchaba disertar. Era un hombre de acción. Era un hombre de mucho sentimiento, pero ese sentimiento él no lo expresaba. Después consiguió donantes para comprar la casa de Boulogne-sur-Mer, que hoy ya no está, y yo recuerdo con tanto cariño, porque fue el lugar a donde yo ingresé a estudiar,
y él trajo el donante, Gersenstein, de Brasil, para comprar la casa. Grupo de personas, porque no estuvo solo en la dirigencia, junto con otro grupo de personas que los caracterizaba también ese sentimiento, esa rectitud en sus acciones. Contrataron 4 rabanes esa yeshiva. Y no eran estas épocas, eran épocas a donde había más apremios económicos de las personas que integraron, que lo ayudaron a él. Y vamos a empezar a nombrar al señor Manuel Davidovich, dijo no Ibrahá, y de Abdil Benahaim o Benahaim, vamos a nombrar al señor Abraham Ber, al señor Shiel Landau, al señor Baruch Landau y al señor Víctor Ber, que a él también el doctor lo contagió y lo hizo partícipe de esa obra que era Dejar la Torah. Yo pido perdón. Nombrado a alguna persona, y seguro que no he nombrado, hombres y mujeres que participaron y estuvieron en la dirigencia de ese lugar, pero de este gran lugar, pero yo solamente me permito recordar a estas personas. Muchos más habrá habido y yo no los conocí, porque estuve muy poco tiempo en la época que ellos estuvieron. Pero lo que lo caracterizaba al doctor era que él no solamente aportaba, sino que él dejó su trabajo. Y era un profesional. Y yo también soy hijo de profesionales, y sé que no siempre las personas que no viven de un sueldo, pese a que tienen más tiempo por un lado, pero no siempre ellos tienen los dineros para poder dedicarse. Su tiempo, todo su tiempo, pero él daba todo su tiempo. Él y su esposa. Y es por eso que él participó y fue parte de las comisiones directivas de la AMIA, y que él utilizaba el lugar que tenía para beneficiar a la escuela y conseguir otros dineros y otros donantes. Era tan considerado, tenía un prestigio tan grande entre las personas no religiosas, que él estaba en el presidium de AMIA, aunque a lo mejor por los votos Aguat Israel no merecía estar en ese lugar. Inclusive se ganó el respeto de todas las personas. Y voy a contar 2 cosas. Yo lo ayudé como parte de los abrejín de la Yeshiva, lo ayudé en una oportunidad, en unas elecciones de la AMIA, trabajamos juntos. Yo era un jovencito, y eran épocas que Aguat Israel sacaba, me acuerdo que ese año se habían sacado 659 votos, y yo quería hacer algunas cosas que no eran del todo kosher para hacer, pero que eran fáciles de hacer en esa época, que no había computadoras, y él me miró y me dijo, mira, esto no se hace. Un hombre de pocas palabras, un hombre recto, y con eso él se ganó el respeto de todas las personas, aun aquellos que no pertenecían a su grupo, que no compartían sus ideas y su ideología, y a lo mejor que habían discutido con él muchas veces, pero él se ganó el respeto de todos con su rectitud, y aparte con la dedicación que le dio a la AMIA, porque nosotros no conocemos la gran mayoría de cosas que él hizo por la AMIA, pero lo que sí sabemos es que los 2 ascensores, que son ascensores modernos y muy caros que hay en la AMIA, se consiguieron por donantes que él le dio a la AMIA. Es decir, no escatimó en darle a ellos sus propios donantes para su institución, con tal de beneficiar a la AMIA y que tenga 2 ascensores de ultramodernos. Bien, quiero decirles algo más. Recordar nombres, Diciendo, participaron en cosas en las que ayudaron mucho y que no conoce, pero uno recordar a otro más. ¿qué?
Seguimos. Seguí. Alguien entró en la mitad. Bien. El Sfat Emet, el Rebbe de Gur, él tenía a su hijo, el Imre Emet, y el Imre Emet en una oportunidad retorna de la escuela, tenía solamente 5 años, y su padre le preguntó, ¿qué fue lo que estudiaron hoy en la escuela? Entonces dice, estudiamos el pasuk en Perashat Tzav, que dice, Beaesh ala mizbeach tukat bo. El fuego en el altar va a estar encendido en él. Y bien, ¿y qué decís sobre este pasuk? Le preguntó el Sfat Emet a su hijo. Y el Imre Emet le dijo, mira, tengo una pregunta sobre ese pasuk, pero no se la hice al Rebbe, no se la hice al Moré, porque me parece que el Moré no hubiese tenido contestación sobre esta pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta?, le preguntó el padre. Y el hijo le contestó, no tendría que haber estado escrito, no tiene que estar escrito en la Torá que el fuego va a estar dentro de él. Tendría que haber estado escrito que el fuego va a estar sobre él, sobre el altar, sobre el Mizbeach. Y entonces el Sfat Emet le preguntó a su hijo, ¿y tenés una contestación? ¿Vos podés decirme por qué está escrito que el fuego va a estar dentro de él? Y el Imre Emet le dijo, sí, yo entiendo que la Torá se refiere a que el fuego va a estar dentro del Cohen. Tukad bo, el fuego va a estar encendido dentro del Cohen que enciende ese fuego. Por eso no dice sobre, no está hablando sobre el altar, está hablando sobre el Cohen. Es decir, estos dirigentes vivían por sus instituciones, no eran una recreación ni un hobby, vivían por sus instituciones. El fuego estaba dentro de ellos. A veces no se veía, parecían fríos, a lo mejor por su forma de ser, pero el fuego estaba dentro de ellos. Interesante, ¿no? El Imre Emet murió en el año 1948 cuando el Aras de Tim, el Monte de los Olivos, donde estaba el cementerio, y no pudo ser trasladado a ese lugar. Y por eso está enterrado en un pequeño Bet Amidrash que tiene Hasidut Gur, muy pequeño, al lado de Mahane Yehuda. Es decir, entre las personas. Y nadie hubiese lo iban a enterrar en el cementerio de Ciudadela. Pero bueno, esta es la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Porque el doctor, él, con sus principios, con sus anhelos, su dedicación, y por la lucha que él realizó, murió solo. Murió solo como mueren los árboles. Como dice el poeta, porque los árboles mueren de pie. Si se me permite. No me gusta hablar, no me gusta criticar a la dirigencia o las personas que viven en este momento, en estas circunstancias, porque todo tiene que ser visto dentro de un contexto. Y a veces cuando alabamos mucho a una persona se puede entender que estamos criticando a otras. Pero en este día que nosotros estamos recordando al doctor Kujelski y que estamos recordando a su esposa y estamos recordando a toda esa dirigencia que hubo en la Argentina y en muchas partes del mundo, yo quiero destacar algunos puntos que nos pueden dar a nosotros la enseñanza para poder rectificar, porque tenemos la posibilidad de corregir algunos elementos si vamos a aprender de estas personas. La escuela no es solamente un lugar en el cual se imparte clases que tienden a formar a personas o a informar a personas, sino que la escuela para ellos era un centro de atracción hacia el judaísmo. Y todas estas personas tenían, que hemos nombrado, y lamentablemente a todos los que no nombré, que deben ser muchos, y me perdonen que no los he nombrado,
Pero todas estas personas tenían claro que la escuela era un medio para poder atraer a personas al judaísmo y no convertirlos en un gueto. Decenas de rabbanim y de rabbaniot que no cumplían se acercaron a la escuela por la acción de estos hombres que eran rectos, que eran correctos, que transmitían paz, que transmitían y la gente procuraba copiarlos. Yo me imagino al doctor teniendo en una mano el torno que se utiliza para eliminar material desintegrado en una mano, y en la otra mano el espejo del dentista que se utiliza para ver las caries y las encías rojas. Y yo sentado, no me imagino yo sentado en el sillón del paciente y él hablarme sobre judaísmo, pero es lo que él hacía, porque había un torno espiritual que escarbaba y sacaba el material, porque el judío en su esencia es bueno, y entonces él sacaba el material que impedía ver a la persona la realidad, y le mostraba en el espejo aquellas caries que no están en buen estado y se pueden corregir, y por eso tantas personas se acercaron al judaísmo. Y por eso también en ningún momento se interrumpió el servicio de almuerzo en la escuela. Porque en estas escuelas también, en el Jala Torá, venían alumnos que no tenían los medios para tener una comida. Y a lo mejor la única comida que tenían era el almuerzo que recibían en la escuela. ¿Y para qué por qué no hablar también de la colonia? Porque en algún momento la colonia se transformó en un lugar que solamente era utilizado por las personas que tenían dinero. Pero el doctor y su esposa utilizaron, y todos los que lo acompañaron, y las morot que lo acompañaron, y los morim, todos que tenían, y que tienen, muchos están vivos, ese sentimiento tan grande para atraer a personas y ver las necesidades de las personas, más allá de su cumplimiento. No dejaban a nadie sin participar en esas colonias. Y yo he recibido y me han contado de personas que no se mandaban a sus hijos a las colonias porque no tenían los medios. Y entonces la señora Susana no solamente les reservaba un lugar en la colonia, sino que corría para comprar las mallitas para que ellas no se sientan mal en el momento que tenían que entrar a la pileta. Inclusive me contaron personas que después se dieron cuenta que cuando había señoritas que no tenían los medios económicos para comprarse sus primeras necesidades, ellas, la señora Susana inventaba puestos. Es decir, que había una que pasaba a ser la que cuidaba el comedor, y otra decía un libreto Torá, y así se iban inventando puestos para que ellas dignamente ganen su dinero trabajando, y que no sea una simple tzedaká, sino que ellas sientan que pertenecen al lugar y están recibiendo pago por el esfuerzo que estaban realizando. Creo que tendría que hablar mucho más tiempo y haber dedicado mucho más espacio, pero bueno, yo no conocí tanto, y creo que no los conocí, y no lo conocí a él y a su esposa, y a los dirigentes que lo acompañaron, y a los morim, y a las morot, a toda esa gente, y a los rabbanim. No los he conocido lo suficiente porque ellos siempre fueron modestos, fueron personas que no dejaron ver la gran acción que estaban realizando. Yo espero que nosotros aprendamos, y me incluyo, aprendamos a transformar nuevamente a las escuelas en un lugar a donde toda persona puede encontrarse, y cada uno que pase por la escuela, que más que menos reciba algo de la gran riqueza que tiene el judaísmo, que todos reciban su comida, y que todos tengan su trabajo, y que en armonía nosotros sigamos atrayendo a tantas personas que no tienen
prácticamente otro establecimiento para poder recibir judaísmo, o hay otros establecimientos que no responden a su carácter, a su formación, a su sociedad, y esperemos que el Todopoderoso prontamente nos cure de este mal que Él nos mandó, para que veamos su mano, pero que veamos su mano que nos está llamando para que recobremos los valores y que pronto juntos estemos en la tierra de Sion. Amén. Moshe Amra, desde Jerusalén. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al Rav Efraim Dines de Bacasho. Me pidió la querida familia unas palabras de vocación. Es un compromiso muy grande para mí. Unas palabras, aunque sea para pagar en parte la gran deuda de gratitud que realmente yo le tributo, y creo representar a muchos que fueron tan beneficiados como yo en su accionar. Pido perdón, estuve tratando de recabar datos, a lo mejor me puedo equivocar en la exactitud de muchos puntos, pero tuve el privilegio histórico de estar en la etapa del cenit, se puede decir, de nuestro inolvidable Rebbe Yerachmiel Ben Yehuda Dov, conocido por el doctor Rafael Kukielski, y esto nos dio una impronta a todos nosotros para poder, Bezrat Hashem, ver la Buenos Aires de hoy en día, Ir Meleá Jajamim Besofrim. Hoy, justamente a la mañana, estábamos hablando con uno de los beneficiados, o una de las beneficiadas, la familia Barnatán, justo Marcos Barnatán, desde Bnei Brak, se comunicó y estuve hablando con la hija y evocábamos el domingo aquel, quizá 40 o más años atrás, un domingo como hoy, que allí en Paternal sonó el timbre, no tenían teléfonos, era una familia que era un poco carenciada, o bastante, pero no importa, al abrirse la puerta, estaba ahí la figura inolvidable del doctor Kukielski y Badel Lahaim, acompañado de Abraham Berg. Vinieron que nadie los convoque y ellos no necesitaban invitación ninguna. La historia es más o menos la siguiente. Silencio los micrófonos, por favor. Los hijos de esta familia estaban en la idea de estudiar en una escuela, que no vamos a mencionar el nombre, pero las escuelas, como siempre, apremiadas por el tema económico, le dijeron que no hay presupuesto, no hay becas, y si no pueden pagar la colegiatura, entonces es imposible recibirlos. No sabemos, ni la familia misma sabe, cómo es que el doctor Kukielski se enteró y ahí estuvo. Y de eso vino una proyección histórica, familias que salieron de los hijos que inmediatamente ya estaban entrando a Lejá Torá. Les dijo, si pueden pagar, paguen cuanto lo que puedan y cuando puedan, y si no pueden pagar, no paguen nada. Me destacaba Marcos Barnatán, que tenga absoluta y pronta recuperación, de que fue con tanta dignidad que no los hizo sentir de ninguna manera
como recibiendo alguna limosna, y ellos sentían que Mamash, el que estaba allí enfrente, era un shaliach del Shamaim que estaba cumpliendo una misión. Él no consideraba que estaba haciendo favor alguno. Es tan solo un ejemplo. A ver, dice ahí en el Pirkei Avot, Kol haoskim besorje sibur, yu oskim leshem shamayim, shezehud avotam mesayatam, besidkatam omedet laat, ba'ani ma'ale etchem, keilu atem asitem. De acuerdo a la explicación de Rabo Badiami Bartenura, literalmente, todos los que se ocupan de las necesidades del Kaal tienen que hacerlo Leshem Shamayim, porque el mérito de sus padres los ampara. Es decir, esto es la explicación por qué tienen que hacerlo Leshem Shamayim en forma idealista, únicamente para cumplir la misión y el desafío que le dan desde arriba, sabiendo, no porque son humildes, sino porque saben la realidad, que todo es mérito de los ancestros, de los antepasados de los beneficiados, que realmente merecen los descendientes de ellos que se los auxilie, que se los ayude, y los antepasados también de los aparentes beneficiadores, que ellos son los que ayudan, inspiran a sus descendientes para tener el privilegio de poder servir al Klal Israel. Entonces no cabe vanagloriarse, no cabe soberbia alguna. Y Besidkatán Omedet Laat. Y podemos pensar, bueno, esta gente, estos activistas, se brindaron tanto que ya se agotó el Zehut Avot y de ahora en adelante es protagonismo y mérito propio. No, el Zehut Avot Sidkatam Omedet Laat. El Zehut Avot es tan grande que no culmina ni fenece jamás. Entonces hubiéramos supuesto de que bueno, no merecen ningún agradecimiento, porque después de todo no hicieron sino lo que tienen que hacer, de acuerdo al zehut de las personas que ayudan y al zehut de sus antepasados. Entonces sella la Mishnah aquí las palabras Ba'ani ma'aletchem keilu atem asitem. Nunca con esto quieras eximirte del tributo y la deuda de gratitud, porque Boreolam va a considerar como si no hubiese Zehut Avot, como si fuese un mérito, un protagonismo totalmente original y genuino de aquellos que realmente se están dedicando. Creo que esta Mishnah, que traza con pinceladas maestras de los Tanaim, el Demud, lo que es el semblante de un Ascan, nos puede ayudar muchísimo para trabajar, aunque sea un poquitito, la memoria de lo que significó el doctor Kukielski aquí en la República Argentina. Mucho más trascendió en las fronteras de la General Paz a muchísimas provincias, lo que significó el accionar de él aquí en nuestro medio. Vamos a trabajar un poquitito la idea. Kol haoskim besorje sibur. Kol haoskim, todos los que se dedican. Aquel que se brinda al Kaal tiene que destacarse por su protagonismo, por su acción dinámica. No hay más antónimo de la
inhibición que el ESEC, que la ocupación y la diligencia. Y sin embargo, y aquí viene el gran desafío, en el caso de Leshem Shamayim, en el caso del activista que no es el político griego que está declamando ahí en el ágora de la polis, sino aquel que se está dedicando al Klal Israel. Las Neshamot del Klal Israel antecedieron a la creación del mundo. Las Neshamot del Klal Israel son una emanación de la Kedushá que dijeron nuestros Jajamim, que Akadosh Baruj Hu Kaviahol se aconsejó con ellos en la creación del universo y del cosmos. Si así cabría decirlo, entonces, en este caso, a la actividad, los oskim, los que tienen que activar, porque si no, no son askanim, se encuentran seriamente limitados por las inhibiciones de las prohibiciones de la Torá. Es decir, lo mucho que hay que hacer está limitado por lo mucho que no se puede hacer. No es un político de plaza. Kola oskim besorje sibur beemuná. Beemuná no significa solamente con fe, con fidelidad, más que fe en Akadosh Baruj Hu, sino también con la honestidad y transparencia que tiene que inspirar los nobles fines que se están buscando. Entonces siempre estamos en la cuerda floja, es muy, muy difícil ser askar. Por un lado, si las prohibiciones nos van a bloquear tanto que nos quedamos de brazos inertes y cruzados sin hacer nada, no somos askaní. Y si por otro lado damos libre curso a nuestra inspiración, a nuestra dinámica, a nuestra alma de Askan, y puede ser que terminemos haciendo cosas que a Kadosh Baruj Hu no le guste. Esta es la disyuntiva difícil, siempre estamos caminando en la cuerda floja del libre albedrío y tenemos que cuidarnos de no caernos. Be sorje sibur, porque estamos actuando en las necesidades del sibur. Y ahora, cuando hablamos de sorje sibur, las necesidades del Klal Israel. Sorje ameja Israel merubim. Pero más especialmente aquí en América y en el Cono Sur y en la República Argentina, donde el Galut, la diáspora, fagocitó a los hijos de nuestro pueblo y era un páramo espiritual. La diáspora de la Argentina, que tenía por aquel entonces, 50, 60 años atrás, una red escolar de las más organizadas del mundo judío, que se destacaba tanto en la forma, era paupérrima en el fondo. Aquí era un judaísmo que, a diferencia de nuestros hermanos del norte, en los Estados Unidos, aquí nunca llegó un Rab Baruch Ber, aquí nunca llegó un Rab Elhonon Wasserman. No tuvimos ese privilegio de que vengan luminarias del Klal Israel. Y sí llegaron, lamentablemente, Yehudim que, como dijimos recién, habían sido fagocitados por cosmovisiones extrañas y ajenas. Yehudim que ellos manifestaban su judaísmo en una forma meramente idiomática y dishista, y a veces inspirados por ideas desvirtuadas, tanto sea izquierda, socialista,
comunista, ICUF, Bund y otras denominaciones del rebaño que había extraviado el rumbo. Sí, es cierto, siempre hubo Yehudim, Shomrei Torah y Mitzvot. Pero yo me acuerdo, en mi niñez, que yo pertenecía lamentablemente al campamento de los que estábamos en la vereda de enfrente, de aquellos que más fuimos heridos por el Galut. Los Yehudim observantes eran vistos como Frumeniden, los judíos religiosos, que era, en el mejor de los casos, una presencia pobre, muy, muy diminuta, que la veían como retrógrada, y en el caso más tolerante, como una presencia pintoresca. El doctor Kufiewski, que él insistió con bríos y con persuasión que teníamos que despojarnos del manto de la falsa humildad para tomar cartas en lo que significa el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, él enarboló las banderas de la Agudas Israel, de la Agudat Israel, aquí en Buenos Aires. Y bueno, esto no es una mera cuestión partidista. Los que, como yo, que no somos viejísimos, pero tampoco somos jóvenes, recordamos aquella época, la sola palabra, las palabras Agudat Israel, no sonaban nada simpáticas. La mejor, digamos, tolerancia que podía haber hacia un judío observante o religioso era si adhería en forma ferviente y entusiasta al ideario sionista que en aquel momento era ineludible. La Agudas Israel, con todo el amor a Abbas Eretz Israel, que realmente nos inspira y nos inflama, no era adherente al movimiento sionista. Entonces no era una bandera tan honrosa en aquella época para enarbolar. Es más, veteranos dirigentes agudistas en toda la diáspora, muchas veces con la mejor intención, ellos sí lidiaban en la conducción comunitaria, pero con más recato. Se llamaban como observantes, como ortodoxos, pero el nombre Agudat Israel no figuraba absolutamente en el léxico, mejor ocultarlo, ¿no?, que sacarlo a la vista. El doctor Kufiewski, que era por un lado observante y proveniente, como ahora vamos a ver, que se juta Botam Mesayatam, de todo lo que significaba el judaísmo europeo, pero por otro lado era un académico, profesor en la Universidad de Odontología. Y ninguna apariencia académica o profesional pudo de alguna forma darle una timidez para proclamarse en forma abierta y con todas las palabras, que en aquel momento costaba mucho, Agudas Israel. Beasu kulam aguda achat lasot retzoneja belevab shalem. Hacía falta mucha valentía, mucho coraje para realmente enarbolarse de tal manera. Y ahora entramos a lo más difícil. Yu oskim leshem shamay. Los dirigentes tienen que actuar como el mérito no es propio, leshem shamayim, en nombre del cielo. Estuve en muchísimas convocatorias que el doctor Kufiewski organizó. Jamás lo vi sentarse en un mizraj. Jamás lo vi que ocupaba un asiento en la mesa de honor.
siempre caminando, yendo y viniendo entre bambalinas como un obrero de la comunidad y tratando de no sacar el mínimo beneficio ni provecho del college. Aún en su ancianidad, cuando él, para ayudar a chicos de las provincias que realmente golpeaban las puertas para poder enseñarle un poco de Yiddishkeit, y hoy son abrihim, rabanim y jefes de familias judías, y estaba en Nueva York, me contaba el Rab Rubén Kukielski que era muy difícil el que estuvo en Nueva York y a veces la tarea de recaudar fondos no es tan grata que digamos, y más que el cuerpo ya no le respondía y estaba seriamente afectado. Entonces surgió la idea de su hijo, del Rab Eliyahu, creo si no me equivoco, de bueno, vamos a contratar un taxi. Contratamos un taxi que nos vaya llevando. ¿Cuánto cuesta ese taxi?, preguntó. Le dijeron, y bueno, aquí un taxi desde Borough Park, si queremos ir a Manhattan, $100. $100 que yo estoy juntando para el college, ¿lo voy a gastar en desplazarme? Mis piernas, aunque sea penosamente, todavía pueden arrastrarse para que eso no implique un gasto al college al cual me estoy dedicando. Yoskim leshem shamay. Zehut abotam mesayatan. El zehut de sus padres, y acá vamos a hablar un poco, porque es parte ineludible de la personalidad del Rebbe Yerachmiel, un poco de la familia. La familia Kukielski vino de Polonia, en aquel momento la capital del judaísmo, la capital de la diáspora. El bisabuelo era Bal Koire en el Shtibel de Gur en Longe. El padre, el Rab Yehuda Dov, vino aquí por los alrededores de 1927 con un hijo y con una promesa. Una abtajá del Imre Emes, el padre del Beis Israel, el Admur inolvidable de Gur, en las vísperas de la Shoah. Él le manifestó acá en la Argentina, hasta las piedras son treif, y le dio una broje, una aptoje, una seguridad que vimos cómo se cumplió. Toda tu descendencia va a estar recorriendo el Derech a Torah. Con esa seguridad se vino aquí y realmente yo evoco, cierro los ojos y evoco su estampa patriarcal. En aquel momento había 2 o 3 librerías en el 11, muy pobres en Sifré Querushá. ¿Por qué? Porque no había demanda. Y él en su casa tenía Mejirat Sefarim. Me acuerdo con el Rab Shaul Mizrahi haber ido una vez, queríamos comprar Mishneh Brure, y lo tengo hasta el día de hoy en mi casa, con ese sello redondo que antes se usaba, Mejirat Sefarim Kukielski. Cuando nos abrió la puerta, estaba con el capete y esa Adarat Panim, esa barba patriarcal que nos conmovió. No estábamos acostumbrados de ver judíos observantes con esta presencia. Y también me acuerdo el Bar Mitzvah del Ram Moshe Mordheim, el hijo mayor de mi maestro, Mori Berribi, el Rab Abraham Altman, en el patio de esa casa señera de la calle Pedernera, donde estudiábamos la famosa yeshiva Ateret Tzvi. Me acuerdo del Rab Yehuda Dov hablando con esa serenidad,
con esa calma que solamente los mashgihim de las yeshivot acostumbran a expresarse. No le fue fácil de ninguna manera. Dijimos que acá hasta las piedras eran treif. Y por eso existe una correspondencia que el Rosh Yeshiva, el Rab Elimeir Altman, cuando viene aquí a Buenos Aires, siempre me habla y se conmueve, una correspondencia del abuelo que le da a Hizuk, ahí le pide, el Rab Yehuda Dov le pide consejos, quería empezar con Shejitá, y hasta las piedras, como acá dijimos, eso era el adagio, hasta las piedras eran treif, y las piedras que había que mandarlas desde ahí, las piedras para afilar los jalafim, para hacer la Shejitá, hasta eso de Polonia. Y el miedo, ¿cómo voy a traer a mi familia? ¿Y cómo la voy a educar en el Derech HaTorah? La verajá, toda tu familia va a estar en el Derech HaTorah. Se cumplió, yo fui quien recibió Tobat Anahá, fui un Ben Bait cuando dio los primeros pasos, Sheibadel Lahaim, Moribe Ribi, el Rab Abraham Altman, acompañado de su inolvidable Rabanit, la señora Menuje, que era hija del Rabbi Yehuda Dov, y cuántos Shabbatot, cuántos Hagim allí pasamos. En la soledad no había yeshiva para Baalet Teshuvah, como hay hoy en día, no existían esas infraestructuras. Cuánto cariño ellos me prodigaron, momentos felices, momentos difíciles. Cuando muy chiquito, apenas un adolescente, perdí a mi papá aquí en la Argentina, entonces fue el Rab Altman el que tuvo que darme esa infausta noticia, y no solamente me lo comentó, sino que me abrieron la casa para que haga el shivo, los 7 días de duelo allí. No solamente me dio la señora Menuje, porque sin la señora Menuje Kukielski, el Rab Altman no hubiera podido hacerlo. Y así me hacían Yom Tov Sheni Shel Galuyot, afilo el último día de Pesach, que todos guardan sus keilim y ya están ansiosos y de que no se mezcle el homes con lo que es kasher de Pesach, con la vajilla, detenían todo ese proceso de guardar los kelim un día más exclusivamente por mí. Me hacían el seder de Yom Tov Sheni, y la señora Menuje, Zifronale Berajá, fue una segunda madre para mí, que me acompañó en aquellos momentos tan difíciles. Esto es en lo que se refiere al tiempo que estuvimos ahí en Eretz Israel, y cuando vinimos, me acuerdo, estuve en el Sped, en la Yeshiva Hafetz Haim, que ya se había ido de este mundo. Se escucharon las vibrantes palabras Avet tovedum et kol hamekoimois, asher avedu agoim haele et Elohehem. Destruiréis todos los lugares donde idolatraron los goim estos a sus dioses. Avet tovedum et kol hamekoimois. Porque yo y mi circunstancia, el hombre viene junto a su ambiente, a su época en el tiempo y a su lugar en el espacio. Y cuando vinieron aquí, a estas tierras de América, entonces no hay Torah, ni Teudá, ni Tefilá, ni Kashrut. ¿Y cuál era la justificación? Amekoimo Israel, los lugares estos. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no tienen que sospechar? A lo mejor por nuestra fisonomía que somos Yehudim, pero no quedaba ni un vestigio de lo que fue nuestra historia. Amekoimos a él, amekoimos, y bueno, hay que ubicarse, tenemos que ser inteligentes. La inteligencia es la capacidad de adaptación, adaptarnos. Estamos en la Argentina,
el talis y tefilín quedaban en el barco de los inmigrantes. El Rabbi Yehuda Dov, Abet Tovedum et Kolamekoimois. Él en el interior, en el litoral, en Santa Fe, en Palacios, ahí cerca de ahí Moisésville, Palacios, donde nació el doctor Kufielski, en Tucumán, él destruirás todos los lugares. Nunca quiso justificarse que estamos en estas geografías galúticas y no podemos, no se puede. Sí se puede y sí se debe. Y se dedicó a través de su ejemplo y a través de su jinuj a romper los lugares, las excusas de los lugares, con la convicción que la Neshama de Israel es mucho más fuerte que las circunstancias y que nosotros no somos esclavos de las circunstancias, sino nosotros somos fecundos creadores de la realidad, no únicamente esclavos de una realidad que nos agobie. Esto era de parte del papá, del doctor Kufielski, el bagaje que él recibió. Y si vamos a hablar de la inolvidable señora Susana, que fue una tan grande colaboradora en Montevideo, yo también cierro los ojos y vuelvo a evocar esos Shabbatot, tantos Shabbatot que Ibadel Lahaim pasamos con el Rav Gabriel Schnurman, y todavía estaba la abuela, y todavía utilizábamos la vajilla, el resto de la vajilla que se trajo de Strasbourg. La señora Susana, que aquí ella lidiaba con las cocineras de Lehi Halatoide, que no era un personal muy agradable y muy pacífico, que digamos. Ella venía y controlaba y se preocupaba de ordenar, de mimar, de convencer. En esas cocinas, sin infraestructura. Y ella venía en aquella época, desde Montevideo. También la familia Schnurman, ellos supieron mandarla nada menos que al Bet Yaakov de Geise. Era alumna del Rav Eliyahu Dessler, tantas conversaciones donde me contaba sus vivencias, y esto lo hizo ser una madre ejemplar, una esposa abnegada que quedó relegada. Lo único que era importante ahí era la escuela, era todo por la escuela. Madre no solamente de sus hijos, incondicional compañera de esa empresa de su marido, sino también madre de todos los talmidim, madre de todos nosotros. Todavía queda flotando en la atmósfera, queda flotando ese histórico viaje que hicieron algunas poquitas personas inspiradas aquí de Sudamérica a la Europa de la anteguerra. ¿Quién iba a ir ahí en barco? Pero sí, vamos a ir porque queremos visitar a los Doilim, visitar al Hafez Haim, visitar al Imre Emes, visitar al Rav Chaim Moiser, para inspirarnos y recibir fuerzas. Cierro los ojos una vez más y evoco yo en Eres Israel, y recibimos una carta escrita con la antigua máquina de escribir Remington, no las electrónicas, hoy ya nadie las usa estas, creo que la tengo en mi casa, donde yo ahí en la soledad, porque había perdido a mi papá, recibo unas líneas con el membrete de escuelas israelitas religiosas argentinas que lo invitamos a trasladarse nuevamente aquí a Buenos Aires para desempeñarse como director de Lehi Halatoide por la tarde. La escuela Kodesh en aquel momento era a la tarde, y por la mañana
formar parte del primer colel, por lo menos que yo conozco, que la Yeshiva, Hafez Haim, en Boulogne-sur-Mer, él me tuvo en cuenta y yo, que era un niño, recibí tamaña responsabilidad. Realmente siempre me tuvo en cuenta hasta tal punto que recibí de él la distinción no merecida, por supuesto, de ser de la primera boda que casó a su hija. El que fue Mesader Kiddushin fue el Rab Yaakov Fink, y Eidim, el Rab Eliezer Manshach, Zichrono Lebraja, Kodesh Kodashim, y el otro es, me da vergüenza decirlo, un servidor me designó como Ed del Kiddushin. Siempre me tuvo en cuenta, y en el tiempo que me desempeñé como director, que era un puesto que me quedaba muy, muy grande, me dio material que traía él de los Estados Unidos. No había material que estaba imbuido de un espíritu de Torah. Él traía de Torah y Mesorá. Bueno, si ya hablamos de material, él varias veces me lo manifestó. Si sentía envidia, era envidia al judaísmo de los Estados Unidos, al judaísmo raigal. Los materiales que ellos usaban pedagógicamente y también la bibliografía en castellano. Siempre decía, hay bibliotecas ahí de bibliografía en inglés. Y aquí uno que quiere acercarse, bueno, no tiene prácticamente, si no maneja la zona Kodesh, no tiene que leer. Por eso le daba muchísima importancia a las traducciones e insistía en que los precios tienen que ser de costo, porque si no, no tiene sentido. Estamos traduciendo para que realmente todas esas obras se lean. Antes del movimiento de Kirub que impulsó el Rav Wolbe en Eretz Israel, que cambió totalmente el aspecto del accionar con las herramientas que él tenía. El doctor Kufielty, esas famosas, ¿quién no recordará? Esas famosas convocatorias y conferencias de los domingos por la tarde en la sede de Ayacucho, que en aquel momento pertenecía a la AMIA. Eran momentos muy, muy bravos. Nosotros íbamos perdiendo terreno continuamente y el movimiento reformista y especialmente el conservador era muy, muy pujante y no estábamos preparados para poder ofrecer una respuesta de acuerdo a Toiras Haim, a esas propuestas que ellos hacían. Uno tras otro, los shilling del 11 de Villa Crespo iban cayendo. Había una dirigencia muy, muy carismática, muy, muy demagógica. La gente quedaba conmovida. ¿Cómo puede ser que la juventud, que ni pisaba los templos, a lo mejor en Yom Kippur venían para Iskord, que hacían los parientes, ahora de repente llenaban los Kabbalat Shabbat? Y nosotros, ¿qué ofrecíamos? Rabinos que hablan en español, rabinos que dan las manos a las mujeres, rabinos con la cabeza descubierta, rabinos que son eximios oradores. Y era muy, muy difícil. Y él organizaba esos encuentros que podríamos decir de resultados relativos, porque ¿quién iba? Había toda una masa de gente que escuchaba Yiddish, que a lo mejor se entretenía, cualquier tipo de conferencias que concurría a esos encuentros, pero también concurrían personas que fueron como espectadores, y a veces, aunque parezca esto policíaco y detectivesco, vinieron como espías
de centros conservadores, porque ellos mismos me lo confesaron, como la familia Irbauch, que llegaron para escuchar a ver qué es lo que nosotros decíamos en esas conferencias, en esos encuentros, y terminaron acercándose a la Torá. Y ni hablar de la valentía y el coraje que demostró el doctor. Había que tener muchísimas agallas. Los que eran observantes, que los llamaban ortodoxos, que la palabra se usaba en forma tan despectiva, eran confinados en los Batei Kenesiot en un minyan de fósiles para los abuelos, mientras que los templos en sí, el salón quedaba para la juventud, y no había ahí los vidré señún, y decían que esto era la solución, porque ya no hay más casamientos mixtos, y claro, porque si había un casamiento con una goye o al revés, se convertía inmediatamente. La comunidad, aunque no era observante en un primer momento, quiso reaccionar, pero como ellos mismos no eran consecuentes y coherentes, no tenían autoridad moral para poder hablar. Y todo se puso mucho más difícil cuando esa dirigencia, que era tan carismática, cayó en prácticas aberrantes que terminaron en tribunales y que ensuciaron aún más el nombre de la comunidad, que ya había sido salpicada unas épocas antes por la Sevi Migdal, que tanto costó expulsarla de la AMIA y de los centros comunitarios. Él exhumó todos los protocolos jurisprudenciales y todo el proceso, y salió contra viento y marea. Moray Berrabotay. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué significa Akarat Atov? Sí, escuchamos continuamente que no podemos ser desagradecidos. ¿Pero qué es el agradecimiento? Cuando éramos chiquititos, si nos daban un caramelo, nos daban algo, nos preguntaban nuestros padres, ¿qué se dice? Muchas gracias. Repetíamos como un slogan y un versito. Y eso era el agradecimiento, que trataban de internalizarlo, que en cierto aspecto, aunque parecía como que está repitiendo como un loro, es mejor que ni siquiera en muchas gracias protocolar. Pero en la Shona Kodesh no existe el agradecimiento protocolar. Existe la palabra Akarat Atov, el reconocimiento del bien. Reconocer y buscar el bien y quedar prendado en forma atávica. El alma de nuestra que ayer nos dio es así. Evet lo vele ishmal ve, por los vínculos del agradecimiento que surge de que recibimos un bien y lo estamos agradeciendo. Y reconocerlo significa como que se pierde. Reconocerlo en medio de que este es el punto neurálgico. En las relaciones humanas, y Shegiot Miavin, los defectos y los errores por nuestras fragilidades y nuestra debilidad no son totalmente imposibles. Vivimos equivocándonos. Y a veces nos equivocamos, pero muchas veces, de acuerdo a nuestra inspiración, somos el bien y hacemos el bien. Y aquí viene el tema. En Kashrut existe un concepto de bitul. Significa un elemento extraño se anula por la mayoría. Se anula por una proporción de 60 veces más. El bitul. Y el bitul puede hacer que a veces
lo bueno, lo noble, lo destacable, se anule por los desencuentros o las pequeñas fallas o las situaciones que no están claras, y entonces solamente vemos lo malo. Contra 60, el taref, el mal en este caso, desaparece. Pero si yo identifico la jatijá, si identifico la partícula y el fragmento problemático, por más que haya 1000 en contra de eso, no se anula. Hace falta de que lo desconozca para que exista la anulación. Y aquí viene el tema, que nosotros en nuestras relaciones humanas practicamos el bitul, pero no de lo malo, sino de lo bueno. Y lo bueno, de repente, desaparece ante otras cosas que, de acuerdo a nuestra lectura, a nuestra interpretación, no son tan buenas. Y esto, y más en estos momentos en que todo el género humano está hermanado por estas circunstancias que estamos viviendo, más que nunca tenemos que trabajar en no anular los favores que las personas, las instituciones, las comunidades, la historia recibió de nuestros semejantes, estén ellos aquí en vida o hayan pasado a vida mejor. Yo reconozco en mi caso personal que no siempre hubo coincidencias con el doctor Kukielski, pero aún en las disidencias y en los desacuerdos estuvimos siempre perfectamente de acuerdo que esos desencuentros nunca pueden anular lo mucho del bien que estamos recibiendo. Y el bien que recibimos del doctor Kukielski, que a pesar de que pueda haber a veces una dialéctica con otros Yehudim, nunca se anuló y me acompañó, estuvo a mi lado, así como estuvo en mi casamiento, estuvo a mi lado en el casamiento de mis hijos, de mis hijas, siempre estuvo presente. Y el bien de más de medio siglo de entrega absoluta al Sibur, ¿cómo no lo vamos a reconocer con la grandielocuencia que realmente merece? Él consagró su consultorio, su cátedra de trabajos prácticos en la Facultad de Odontología, su intimidad familiar, su esposa, sus hijos a la comunidad. Convocó generaciones y geografías comunitarias que estaban desconectadas, tendiendo un puente a los sefaradim con el auspicio del inolvidable Jajam Itzhak Shebar, de bendita memoria. Él entró ahí a la congregación sefaradí y tendió un puente con un semillero de jóvenes, formó la posibilidad de que haya una cepa pionera en la Yeshivat Hafez Haim. Hoy en día, estos son los dirigentes, son nuestros rabinos, amplió el círculo de los Frumen Ism. Tantas familias, tantos nombres que vienen a mi memoria. Los Berg, la familia Altalé, los Barnatán que ya mencionamos, y tantos otros que no menciono y que ahora omito. Aparecieron carteles, aparte de los que había en las calles del espectro comunitario judío, de personajes que hasta ese momento, pero ¿de dónde salió? ¿Quién es? El Rab Moishe Scherer llega a Buenos Aires y dictará una conferencia. El Rab Moishe Scherer, aquí. Yo, como un joven que estaba buscando, me acuerdo en la calle Pasteur,
detenido frente a un cartel. ¿Quién es este señor? Y detrás, y este no figuraba en ningún cartel, estaba el doctor Kukielski, que había traído al secretario general de la Agudas Israel en Estados Unidos, al Rab Privalski de San Pablo, que traía la aureola del Hazonish, el Bet Yaakov del San Pablo, Bani Maalea Alejem, que Ilu Asitem. ¿Y cuánto entonces es el agradecimiento y el reconocimiento que tenemos que tener? Si hoy la ciudad de Buenos Aires figura en el mapa de lo que significa el judaísmo como Ir Melea Jajamim Be Sofrim, entonces sería inimaginable sin este accionar. Zehut Abotam Mesayatam, el Rab Reuben Kukielski, me acuerdo del doctor trayéndolo de la mano, era chiquitito, para estudiar con el doctor Daniel Charper, que tenga larga vida. La Abtajá del Imre Emes, nuestro maestro Shlita, el Rab Eliyahu Kukielski, que él golpeó puertas en las provincias, en Resistencia, en el litoral. A veces las puertas se le cerraban en la cara, pero otras veces quedaban abiertas. Y de ahí se pudo rescatar tantos diamantes, tantas chispitas que empezaron a avivar su fuego y hoy arden bien alto. Abrehim en todo el mundo, jefes de familias judías auténticas. Esta es la Abtajá. Yo, junto con mi amigo Rafael Shalom, fuimos al hogar. No sabía que ahí me despedía de él. Estaba el doctor Kukielski haciendo tefilá con el talet en la cabeza. Y después charlamos. Estaba chispeante y lúcido, como siempre. En la memoria, pero quedamos muy impactados. Ahí nos despedimos, pero es un hasta pronto, doctor Kukielski. Tengo un agradecimiento personal, porque me enteré por el Rab Eliyahu, de la gestión de Ibadel Lahaim, de Rab Yosef Glin. En circunstancias como estas, no existe Tahará. Y a mí me dolió tanto. ¿Cómo puede ser el doctor Kukielski, que se peleó con todo el mundo en la mesa de la AMIA por el Taire, que él no va a tener Tahará? Baruch Hashem, hay acá en Buenos Aires un Rab Yosef Glin, hubo Tahará, Alpi Tairas Akoidesh. Le deseamos Refuá Shelema a todos los Jolim y aprovechemos y aprendamos de ese accionar pionero del doctor Yerachmiel. Bejol meodeja, bejol midá sheu modeleja. En cada actitud y atributo con que Hashem se modeleja, se comporta contigo, aunque sea en la pandemia, aunque sea en la cuarentena, en la ochentena, en la centena, como sea. Pero ¿cómo ahora puedo estudiar? ¿Cómo ahora puedo hacer tefilá? Mira, ahora podés empezar más que nunca. El hombre se equivoca si vive en función del cambio. Y cuando esto termine, entonces yo empiezo. Este es tu presente, y el presente nunca es circunstancial, es intencional. Desde el infinito, Akadosh Baruj Hu creó esta situación. Como todas las cosas tienen un devenir, pero ese devenir es ignoto. Trata de cultivar, hace esto Leilui Nishmato, este presente. Se puede estudiar, aunque sea por teléfono, aunque sea de una forma no convencional, y le mando mi consuelo, mi Huma Beilim
Amakom Inahem Esker Betov Sheara Belision Virushalayim. Y hasta la vista, querido doctor, la Geulá Shelema, y por eso va a ser Shelema, nos encontrará a todos muy pronto en un abrazo fraterno, todos los Yehudim para recibir Peneme a Mashiach Sitkenu, Bimerabe y Amenu, Amén, Ken y Razón. Muchísimas gracias a Rav Dines, muchas gracias a Rav Oppenheimer y al Rav Amra por los espedim. ¿Alguien de la familia quiere decir algunas palabras? No. Muchísimas gracias, que nos encontremos en Smachot y es Zichro Baruch. Amén, amén.